Martes de Terror. Bienvenidos a Martes de Terror, donde los relatos más tenebrosos y las risas más siniestras se mezclan en un cóctel de escalofríos. ¿Estás listo para desafiar tus miedos? Entonces prepárate para un viaje donde la oscuridad cobra vida y las pesadillas se vuelven reales. Apaga las luces y abróchate el cinturón, porque estás a punto de cruzar el umbral del miedo en Martes de Terror. Hoy presentamos Conejo al Ajillo. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, qué malito estoy! ¡Qué malito estoy! ¡Me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, a mí me va a dar algo! ¡Cómo duele! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Odio tener que decir esto, pero mira que te lo dije. ¡Eso! ¡Encima regáñame! Evaristo, no seas llorón. Que Tony tiene razón. Es que no tienes ningún tipo de filtro ni escrúpulo. Viejo, mira que te dije que no te comieras ese trozo de pizza morroñoso. Y maloliente. Eso, mira que dije que pidiésemos la cena, que no costaba nada. ¡Ay! ¡Es igual! ¡Ya no tiene solución! Hombre, tanto como que no tiene solución. Desde luego, hay que ver lo que te gusta un buen drama. Evaristo, ni que fuera la primera indigestión que te da. ¡Pero ninguna tan fuerte! ¡Ninguna tan fuerte! ¡Tonterías! Si siempre dices lo mismo. Espero que aprendas de esto de una vez por todas, aunque sospecho que no. No sé ni por qué tengo esperanzas, si no va a ser así. Vamos a ver qué hay en el botiquín. ¡Nada! ¡No hay nada! No entiendo. ¿Cómo que no hay nada? Lo he dicho bien claro. ¡Que no tengo nada! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, de verdad. ¿Cómo es posible que sabiendo lo tuyo con los atracones, estés tan mal preparado? Evaristo, eres un irresponsable. ¡Y cabezota! Yo ya no sé qué hacer contigo. Eso. Encima de lo desgraciado que soy, no regañarme. Ya os arrepentiréis cuando haya muerto. ¡Ay! Anda, deja de lloriquear de una vez. Seguro que el pequeño trauma tiene algún remedio para esto. Por cierto, ¿dónde está? Legión, por favor, deja eso. Deja eso de una vez. ¿No ves que le vas a hacer daño? ¡Me haré un delicioso perrito caliente! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Ya no puedo más! Legión, suelta esa ballesta de una vez. Legión, no me hagas usar la fuerza. Vamos, Odín. Corre, corre. Que alguien detenga a ese pequeño monstruo. ¡Nadie podrá detenerme! ¡Ese chucho está en mis manos! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Legión, deja de correr tanto. Legión, que yo no estoy para estos trotes, Legión. ¿Todavía siguen así? Increíble. Pues entonces habrá que tirar del plan B. A grandes males, grandes remedios. ¿A este plan te refieres? Bien hecho, madame. Chasquee los dedos ante una digestión pesada, y Gonofredo el conejo estará para servirle. Exacto. Ese plan. Bicarbonato Gonofredo el conejo le presenta su fórmula mejorada. Así liberará el exceso de equipaje muchísimo más a gusto.
¿Pero qué desfachatez? ¿En serio te piensas que eso es para mí, conejo estúpido? Lamento que mis palabras le hayan ofendido. Parece mentira. ¡Oí! Tienes al culpable de que se te haya invocado en esta noche tan aburrida. Idea mía, que todo hay que decirlo. Sabio, caballero. Sabio. Es que nadie va a ayudarme. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué malito que estoy! Por supuesto, venerable anciano. Tenga un vaso infalible con bicarbonato de Gonofredo el conejo en su versión mejorada. Remueva con ganas. Y quítese un peso de encima. ¡Trae eso para acá! Imagino que eso significa que ya estás mucho mejor. En efecto. ¿Ves cómo no era tan grave? Pues muchas gracias, señor Godofredo. Gonofredo el conejo. Gonofredo. Sí, eso. Y ahora, si me disculpan, y si está todo bien, marcho a continuar con mi labor de consolar aparatos digestivos un tanto complicados. Muy bien, pues que tenga usted buen viaje. Ay, 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 qué mal estoy. Me duele mucho la tripa. ¿Pero qué dices, Legión? Si hace un rato estaba saltando y persiguiendo al pobre Odín. Vamos, Odín, vamos. Métete en casa antes de que se le ocurra volver a perseguirte. Ya voy. De eso nada, chucho sarnoso e ignorante. Tú ahí, en la calle, hasta que la gordita bonita te clave una flecha en tu mugroso culo. Ay. Te voy a lavar la boca con jabón y estropajo. Tira para adentro. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Qué malita estoy! Ven aquí, bonita, ven. Que te voy a preparar yo una infusión de hierbas naturales que es mano de santo. ¿Eh? No. Necesito el remedio del conejo horrible. ¡Ay, qué malita estoy! Es que nadie va a abrir la puerta. ¿No veis que se encuentra muy mal? ¡Ni se os ocurra abrir! Seguro que ese monstruito malvado está tramando algo. No seré yo quien lo discuta. Pero, si me disculpan, Gonofredo el conejo está para ayudar en todas las malas digestiones. No puedo hacer omisión del deber de socorro. Sería muy poco ético. ¡Conejo! No sabes lo que dices. Perfectamente. Sería una gran falta por mi parte no ayudar. ¿Seguro? ¿Pero seguro del todo? Vamos, abrid de una vez. Totalmente, caballero. De acuerdo. Iré a abrir bajo tu responsabilidad. Y ahora es cuando empieza la película. ¡Ya no quiero cazar al perro horrendo! ¡Ahora quiero conejo al ajillo! Mira que veníamos avisando. ¡No pararé hasta cazarte! ¡Maldito conejo mediocre y analfabeto! Eso. Mediocre y analfabeto. Muy bien, gordita. Muy bien. ¿Y se puede saber qué hace este subnormal aquí? Bonita, deja de insultar a mi hijo o seré yo la que se haga un estofado con tus carnes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué miedo tengo! Voy a empezar a temblar. Mejor agáchate. ¡Conejo! ¡Conejito! ¿Dónde te has escondido que no te veo? Pero que alguien haga el favor de quitarle esa cosa antes de que provoque una desgracia. Trauma, haz algo. Ya lo he intentado. Pequeño, Trauma. Si no lo haces tú, lo tendré que hacer yo. Y acabarás como un colador. ¡Maldita sea! ¡Ese estúpido conejo se me escapa! Legión, ¿dónde vas? ¡Espera! ¡Ayudadme! ¡Trauma! ¡Ten mucho cuidado! ¡Maldita sea! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Soy idiota!
¡Trauma, espera! Vamos todos, vamos. No tienes nada que hacer, conejucho. Eres gordo y lento. Te equivocas. Au revoir, pequeño y despiadado monstruito. Pero, ¿esto qué es? ¡Ha desaparecido! Los goblins se llevan a las gatitas malas. Ojalá vengan los goblins y se te lleven ahora mismo. ¿Los qué? ¡Oh! Legión, no te preocupes, yo te salvaré. Maldito conejo. Goblins, o como os llaméis, venid a por mí también. Yo también me porto mal. ¿Será posible? No funciona. Venid, panda de hijos de p... Hala, otro más que desaparece sin dejar rastro. Y qué tranquilos nos hemos quedado. ¡Serás tú! Yo no pienso parar hasta recuperar al pequeño Trauma. Por suerte, los demás nos vamos a casa. Nadie se va a mover de aquí. Pero, ¿qué tiene que empezar el relato de esta noche? Eso tiene fácil solución. Lo presento yo aquí y ahora mismo. Buena idea. Odín. Pues allá voy. Hoy vamos a continuar con el ciclo dedicado a la sin igual autora Margaret St. Clair. Y para ello vamos a revisar un relato publicado en la edición de marzo del año 1953 de la revista Fantasy and Science Fiction. Su título es Dios Sediento y fue publicado bajo el seudónimo Idris Siabrig. Se trata de un relato de ciencia ficción ambientado en el planeta Venus y habla sobre el precio de la venganza. En esta historia, un humano llamado Brian cabalga huyendo de esos seres intergalácticos que pretenden castigarle por faltar a su palabra. Un cuento en el que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Uno de los cuentos del género más extraño que he leído en mi vida y que deseo compartir con vosotros en este segundo programa de la nueva temporada de Martes de Terror. ¡Excelente! Y cómo no, vais a disfrutarlo en la voz de nuestras almas condenadas. Dios Sediento, un relato de Margaret St. Clair, en las voces de, por orden de aparición, Nieves G. Briones y Tony López. Brian cabalgaba briosamente cuando al crepúsculo llegó al santuario. Había reventado 2 monturas desde el día anterior, y a pesar de su marcha, los Roti, aullando como una manada de derviches, estaban muy cerca. Se alzó sobre los estribos y miró angustiosamente hacia atrás. Sí, dentro de 40 segundos, aproximadamente, los parientes de Megad estarían a tiro de ballesta. Si lo atrapaban, lo colgarían por los tobillos y le dispararían unas aguzadas flechas que le harían agonizar 2 o 3 días antes de morir. Se estremeció. La entrada de la capilla estaba a oscuras y no resultaba muy alentadora, pero estaba casi seguro de que los Roti la respetarían por su carácter sagrado, y el santuario le parecía, por su inexperiencia en tales cuestiones, una capilla semejante a las que punteaban la superficie del segundo planeta. Era una suerte que la hubiese encontrado. Saltó del ruano y se hundió en la oscuridad. Los Roti atraparon al animal 50 segundos después. Era fácil adivinar dónde estaba Brian.
Se contemplaron mutuamente en silencio. El tío de Megad, que había sido el más ansioso en la persecución, lanzó una corta risotada. Los hombres fueron desmontando sin hablar. Los Rotti consideraban que Brian, por su violación y subsiguiente abandono de Megad, acababa de cometer un pecado imperdonable. En realidad, no les importaba tanto la violación de la joven como el abandono cuando se cansó de ella. A esto se oponían rotundamente. Iba en contra de sus costumbres. Deseaban que el violador aceptase para siempre a su víctima, pero pensaban, por los relatos que habían leído y por sus experiencias, que si Brian permanecía en el interior de la capilla 12 horas, sus ansias de venganza quedarían satisfechas. Megad quedaría vengada. Silenciosamente, los hombres de la tribu se sentaron en semicírculo delante de la capilla. Brian, atisbando desde el interior, se sintió a la vez asombrado y aliviado. Había temido que recogiesen la hierba que crecía a la orilla del fangoso río y tratasen de ahumar el sagrado recinto. Y todo ese ajetreo por culpa de una mujer cuya piel era decididamente purpúrea. Bien, por lo visto, contaban con que se muriese de hambre. Acarició los tubitos de pastillas alimenticias que llevaba en el bolsillo y sonrió. También tenía un frasquito. Tendrían que esperar largo tiempo. Continuaron en silencio. Los Rotti eran naturalmente ruidosamente emocionales, y el silencio comenzó a molestarle. Los acechó dubitativamente una vez más, pero al parecer respetaban la santidad de la capilla. No tenía de qué preocuparse. Retrocedió unos pasos hacia el interior. Estaba muy oscuro. El suelo parecía estar hecho de barro resbaladizo. En realidad, se trataba de un plástico resistente a la humedad, pero Brian no lo sabía. Vaciló y se tendió en el suelo. Estaba agotado. Quería mantenerse despierto, en guardia, pero la fatiga lo rindió. Al cabo de 10 minutos estaba profundamente dormido. Tan pronto como su respiración regular dio la señal, los rayos sonda comenzaron a actuar sobre él. Le tomaron el pulso, la frecuencia respiratoria, la consumición de oxígeno. Un paño se deslizó bajo su axila y tomó una muestra de sudor para el análisis. Cuando empezó a roncar, otro paño entró momentáneamente en su boca abierta. Y cuando estuvo completamente dormido, una diminuta aguja hipodérmica le extrajo una gota de sangre del lóbulo de la oreja. Sobre la muestra se llevó a cabo una refinadísima técnica de electroforesis. La noche se hallaba muy avanzada cuando las sondas completaron su diagnóstico. En cierto sentido, Brian les intrigaba. Fisiológicamente, se hallaba muy lejos de lo acostumbrado. Pero allí yacía, escasamente dentro del límite de variación permisible. El mecanismo de los rayos sonda estaba ya un poco desgastado. Después de una pausa casi humana, las instalaciones de acondicionamiento de la capilla comenzaron a actuar sobre él. Los Rotti, fuera en la noche oscura, aguardaban con un silencio de lobos. No era el carácter sagrado de la capilla lo que respetaban, sino su competencia como factoría. Brian se despertó por fin. Tenía la impresión de que había transcurrido mucho tiempo y aunque esto no era cierto cronológicamente, sí lo era fisiológicamente, ya que le habían sucedido muchas cosas mientras dormía. La idea del tiempo transcurrido le alarmó. ¿Qué estuvieron haciendo los Rotti durante su sueño? Todavía adormilado, corrió a la puerta de la capilla y miró afuera. Los Rotti estaban sentados igual que antes, en cuclillas y en torno a la penumbra que formaba un leve cono de luz delante de la capilla.
envueltos en sus capas, brillantemente coloreadas. Intentaban esperar hasta que el hambre le hiciese salir de la capilla. Brian lanzó una burlona risita y volvió al interior del santuario. Cuando giró sobre sí mismo, su cabeza chocó penosamente y de manera inesperada contra el dintel de la entrada. Por un momento, el dolor físico oscureció el significado de lo sucedido. De sus ojos surgieron unas lágrimas de dolor y lanzó una maldición. Después, el significado del incidente se le apareció claro de repente. Acababa de tropezar contra el dintel de la puerta, pero la primera vez el dintel estaba 2 o 3 palmos, al menos, más arriba de su cabeza. Levantó la mirada. Su negro y lustroso cabello rozaba el techo. ¡Qué diablos! ¿Qué le había ocurrido? ¿Había crecido? ¿Era más alto que antes? Por un momento pensó que padecía una fiebre alucinatoria. En Venus abundaban y la idea del crecimiento era característica de un par de ellas. Además, tenía sed y sentía un extraño calor. Contemplóse las manos. Los puños quedaban solo a unos 4 dedos de los codos. A menos que se tratase de una alucinación muy persistente, no podía ser la fiebre. No se sentía febril, solo sediento y acalorado. Bien, había tomado varias vacunas contra todas las epidemias endémicas de Venus antes de salir de Dindymen. No cabía duda. Había crecido durante la noche. La idea, cosa rara, no le alarmó. Más bien se sentía complacido. Por un momento pensó en salir atrevidamente de la capilla y causar un gran estrago entre los Roti. Les enseñaría a molestar a un hombre que medía 2,5 metros. No, más, casi 3 metros de estatura. Pero eran unos 20 y poseían una gran cantidad de flechas. Era preferible no salir. Además, se sentía somnoliento y letárgico, sin ganas de pelear. No podía imaginarse qué le había sucedido, aunque no le importaba. Decidió sentarse en el suelo y tomar un trago de agua del frasco. El recipiente de plata parecía muy pequeño en sus enormes manos. Bebió hasta la última gota de líquido y luego arrojó el frasco con petulancia. Era agua, sí, pero él no deseaba agua. Lo que necesitaba era algo más denso. Cruzó las piernas y se recostó contra la resbaladiza pared. Cerró los ojos, pensando que ello le ayudaría a pensar, pero poco después volvía a estar dormido. Esta vez se despertó cuando caía la tarde. Llovía intensamente. Sin moverse de postura, miró hacia afuera notando distraídamente que tenía la espalda embarada. Los Roti se habían marchado. No se veía ni un solo boñiga. Probablemente sería una trampa. Debían hallarse escondidos por el entorno, o tal vez hubieran regresado al poblado en busca de refuerzos. Brian sonrió. No se dejaba engañar fácilmente. Decidió levantarse. Trató de moverse. No pudo. Bien, estaba entumecido por la mala postura. Tenía dormidas las piernas. De nuevo, le dio la orden al cuerpo. Tampoco ocurrió nada. Brian se humedeció nerviosamente los labios. ¿Estaba paralítico? ¿Qué le pasaba? Empezó a estar asustado. Y fue entonces cuando entró el Plunt. El Plunt era el más raro de los naturales de Venus. Algunos obreros que lo habían estudiado insistían en que su extraña apariencia escondía una rica y singularmente variada vida espiritual. Otros etnólogos lo negaban apasionadamente y afirmaban que sus leyendas de la creación y sus figuras tótem mostraban la vacuidad de su vida espiritual. Fuese como fuese, los Plunt
no producían buena impresión. Poseían una piel gris y correosa, largas mandíbulas con feroces colmillos y crueles ojos amarillentos. No llevaban ropa, ni siquiera una hoja de parra, y olían como las ranas. Este penetró en el santuario y se detuvo delante de Brian. Esbozó un gesto con una mano. Tanto podía tratarse de un saludo solemne o bien simplemente de un hola familiar. Contempló calculadoramente a Brian e inclinó la cabeza. Abrió la especie de coco que llevaba colgando de un largo sarmiento en torno a su cuello. Brian estaba interesado. No podía hacer nada y la llegada del plump tenía que significar algo. Contempló a aquel ser con extrema repulsión. Los plump no son bellos. Mientras sacaba un pellizco de ungüento amarillento del coco y se lo pasaba por todo el cuerpo. Después comenzó a girar lentamente delante de Brian, con sus retorcidos brazos de piel untuosa extendidos adelante. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Es un cuento magnífico. Y espera a que suene la segunda parte. Muy bonito, pero ¿dónde se ha metido ese estúpido conejo y dónde se habrá llevado a Trauma? Madame, si tiene una mala digestión, solo tiene que chasquear los dedos. Yo no tengo malas digestiones. Solo quiero recuperar al pequeño Trauma. Y ya puedes decirme cómo. O seré yo la que haga una caldereta con tus pequeños y ridículos huesecitos. ¡Cuánta violencia! ¡Oh, callar! ¡Retrasado! ¡Qué gente! ¡Pero qué gente! Son todos unos faltones. Madame, me temo que eso está solo en manos de los goblins. Pues diles a los goblins esos que a mí no hay nada que me pare. ¿Está completamente segura? ¿Tú qué crees? Conejito, conejito, te estoy escuchando. Siento tener que dejarles, pero mi instinto de protección así me lo pide. Recuerde cuál es la maldición. ¿Y me dejas así, estúpido conejo? Un momento. A ver cuáles eran las palabras. Ah, sí. Ojalá vengan los goblins y se te lleven. Oye, loca. Deja de señalarme. ¡Y a ti! ¿Pero qué dice esta perturbada? ¡Y a ti! ¡Y a todos vosotros, estúpidos subnormales! ¿Pero qué estás haciendo, maldita loca? Tened buen viaje. Pero, ¿dónde estamos? Con lo bien que podíamos estar en casa. Eres un viejo egoísta y horrible. Nunca piensas en nadie. La gorda tiene razón. Hay que encontrar a mi tocinito bonito. Pero, ¿y tú qué haces aquí, elemental fracasado? Oye, bonita, a mi hijo no se te ocurre insultarlo. ¿Y esta señora qué pinta aquí? ¿Qué es lo que me he perdido? El que está más perdido que una carracuca soy yo. A punto estoy de estallar ahora mismo. Evaristo, respira. Evaristo. Sí, qué fácil es decirlo. En fin, pero lo que sí voy a hacer es traer buena música, que ya va siendo hora. Y esta noche, por cortesía de Hueso Producciones, vamos a disfrutar del brutal ritmo de Dust Bolt. Formado en 2007, Dust Bolt ha sido decidido y despiadado en su búsqueda de la gloria del metal durante los últimos 16 años. Amigos de la infancia con una pasión colectiva por el metal,
todas sus diversas formas, el cuarteto dirigido por el vocalista y líder Lenny Bruce se ha establecido como una de las bandas de thrash metal más importantes de Europa. A través de 4 aclamados álbumes de estudio en Napalm Records, Violent Demolition, Ad Hoc The Riot, Mass Confusion y Trapped in Chaos, e innumerables espectáculos en vivo, intensos y de celebración entre artistas como Obituary o Sepultura. Dust Bolt ha pagado sus cuotas y se ha ganado el respeto de un ejército de fans en constante expansión en el proceso. Después de su reciente firma con AFM Records y un primer sencillo, I Witness, extraído de su próximo nuevo álbum, el grupo de thrash metal moderno Dust Bolt ha lanzado un vídeo musical para el atronador himno del álbum Sound and Fury. La banda lanzará su tan esperado 5º álbum de estudio, titulado Sound and Fury, el 23 de febrero de 2024. Y el tema que vamos a disfrutar hoy se titula Sound and Fury. Así que no quiero ver a nadie parado. Todo el mundo a moverse y a disfrutar de la buena música. Step to the blue eye.
Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Como siempre, buenísima música. Pues sí, pero cambiando de tema, ¿ahora qué hacemos? Pues caminar. Interesante conclusión. Tenemos un único camino de baldosas brillantes delante de nosotros. ¿Se os ocurre algo mejor? Si queréis, nos quedamos aquí echando el chompo. Bueno, a echar una siesta no, pero digo yo que podíamos escuchar la segunda parte del Dios Sediento, que es lo que los oyentes están deseando. Y no solo los oyentes. Pues eso, no perdamos más tiempo. Casi tan pronto como el ungüento amarillo tocó la piel del Plump, Brian se sintió extrañamente excitado. Era como la intensidad de un impulso sexual, pero no había nada sexual en su mando imperioso y frío. Era como si todas las miriadas de su cuerpo tuviesen sed individual, una rara sed del ungüento amarillo y la humedad de la piel del Plump. El agua del frasco de Brian no era lo bastante densa para satisfacer su sed. Aquella humedad, sí, experimentó como un aura, una proyección de sí mismo. No era un caso de voluntad consciente. Incluso cuando realizó el contacto inmaterial con el Plump, se resintió de ello. Era sed, sí, pero le parecía que al deshidratar al Plump estaba realizando un servicio íntimo, sometiéndose a una odiosa familiaridad con un ser que le repugnaba odiosamente. Un íntimo contacto, por muy impalpable que fuese, con un Plump. Se odió a sí mismo, pero no podía hacer nada para impedirlo. El paralelismo entre este impulso y lo que él le había infligido a Megath se le escapó, y aunque lo hubiese observado, no le habría edificado. No era un hombre que se edificase fácilmente. El Plump continuó girando lentamente, volviéndose primero a un lado y luego al otro, hacia la intoxicante sequedad que Brian sentía emanar de su persona. Brian llegó a pensar que su actitud era la de un devoto hacia un dios muy servicial. Sus ojos amarillentos estaban cerrados. Su untuosa piel parecía estar más arrugada y resbaladiza a cada momento, a medida que la deshidratación de los tejidos iba en aumento. Su afilado rostro tenía una expresión de repulsiva dicha. De haber podido moverse, Brian habría vomitado. Era odioso. Un odioso servicio ejecutado por un ser odioso, y resultaba autodestructivo pese a la necesidad de humedad de Brian. Era como si Brian, en su nuevo cuerpo, no estuviese a gusto. En su contacto con el Plump, era como una planta que, a falta de azufre en el suelo, se ve forzada a absorber selenio. Era como si estuviera envenenándose a sí mismo. En esta suposición, Brian estaba acertado. La capilla no era una capilla. Anteriormente había sido una factoría. Fue originalmente designada por los biólogos del cuarto planeta a ayudar a los colonos del segundo planeta a reajustarse al avasallador y húmedo ambiente de Venus. Existen dos formas de batallar con la humedad. Una es ser impermeable como lo son las plumas de los patos. Los marcianos probaron este sistema y no les gustó. Se sentían desfallecer en el húmedo calor de sus cuerpos impermeables. Por lo tanto, adoptaron segundo sistema, que es gozar del agua, vivir en el agua como las ranas. Esta solución significaba una adaptación fisiológica mucho mayor.
Pero los marcianos quedaron mucho más satisfechos. Una vez adaptados, continuaron absorbiendo agua a través de sus poros. Agua que extraían del húmedo ambiente, usándola en su metabolismo y exhalando de nuevo aire seco. Había cierto grado de selección en el proceso. Podían elegir entre varios objetos para la extracción del agua. Los marcianos vivían felices con este sistema, aunque en la estación de sequía padecían cruelmente, lo mismo que cuando regresaban a Marte a pasar sus vacaciones. Pero Brian no era marciano, y las sondas estaban estropeadas y desequilibradas por el mucho tiempo transcurrido desde que los últimos marcianos abandonaron Venus. Por esto, con él era diferente. Para el Plump, él era un dios deliciosamente higrocóspico. Para sí mismo, era un hombre maldito. El Plump se marchó por fin, con la piel colgándole en grandes pliegues. Se tambaleó ligeramente al trasponer el umbral, como si estuviese bebido. Brian le vio marchar por entre la cortina de lluvia. Dejó el coco en la capilla. No podía moverse, ni siquiera agitarse. Tenía la espalda completamente embarada. No sabía cómo lograba respirar, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a extraer agua de ningún otro Plump. Si volvía a estar sediento, tendría que impedirlo de algún modo. ¿Pero cómo? No lo sabía. Pero aquella ignorancia no afectó su decisión. Inmóvil, mientras contemplaba la lluvia en medio de la creciente oscuridad, sintió surgir en su interior un hálito de esperanza. Era imposible lo que le estaba ocurriendo. No podía ser verdad. No podía durar eternamente. Más pronto que tarde alguien lo encontraría. Un recolector de plantas, un agente del gobierno. Alguien. Todo lo que tenía que hacer era continuar vivo hasta entonces. Al día siguiente, seguía lloviendo copiosamente. Brian recordó haber oído decir que en aquella parte de Venus la lluvia podía, durante la estación lluviosa, pasar de 70 centímetros en 24 horas. A mediodía del día siguiente volvió el Plump. Brian había podido saciar su ardiente sed gracias a la humedad del aire y ahora tenía sus planes. Cuando el Plump, untado con la crema amarillenta, giró delante de Brian, éste se retiró dentro de sí mismo. Era como mostrarse sordo al estruendo del trueno, como negarse a ver una cegadora luz. No sabía cómo lo lograba, pero lo hacía. El Plump se detuvo. Se contemplaron mutuamente sin pronunciar palabra, y luego él empezó a mover sus retorcidas manos. Brian sintió la caricia del triunfo en su interior. Había vencido a la odiosa criatura y se sintió aún más victorioso cuando, después de otro silencio, el Plump desapareció. Pero al cabo de un momento llegaron varios, transportando un cofre de madera de agudas esquinas. Los Plump no poseían suficiente habilidad como para fabricar tales objetos, por lo que fabricaban para obtenerlos de los Rotis más civilizados. Lo abrieron. En el interior se veía una pasta gelatinosa, rojiza, untuosa. Los Plump ya poseían suficiente experiencia de los dioses recalcitrantes. El Plump, cuya piel era más gris, colocó un poco de pasta en la punta de un palo. Cautelosamente alargó el mismo hacia Brian. Lo movió atrás y adelante, a través del pecho del joven y debajo de su nariz. El resultado para Brian fue catastrófico. Le pareció que se volvía todo su ser de dentro a fuera. Con odiosa, forzada rapidez, empezó a deshidratar al Plump de la piel grisácea. Era como caer interminablemente por un precipicio vertical y sentirse mareado al mismo tiempo. Los Plump se marcharon por fin al oscurecer,
Desaparecieron con unos pasos de baile y ejecutando gestos histriónicos para saludar a Brian. Este los vio marchar inmóvil. Ni siquiera podía temblar. La humedad aceptada de ellos a la fuerza le había hecho engordar 1/3. Asimismo sentía una inmensa furia y un lamentable desamparo. Esta vez había sido 10, no, 100 veces peor que la primera. Después de esto, aceptaría la degradación con docilidad. Cualquier cosa era mejor que verse obligado a ello. Estuvo sentado toda la noche en un trance de horror. En ocasiones no estaba seguro de quién era. Solo sabía que estaba sospechando algo que él mismo no habría resistido. Alguien había aprendido un pavoroso secreto respecto a Brian. Con la mente ofuscada, esperó la llegada del nuevo día. Llovía menos y solo compareció un Plump. El dios que era Brian pensó: si solo viene uno, podré resistirlo. Ayer fue mucho peor. Pero al día siguiente vinieron 5 y después 2 y más tarde 3. Y prosiguieron acudiendo cada día, cada vez más, a medida que avanzaba la estación y la lluvia se espesaba. Día tras día, los Rotis debían hallarse más que satisfechos. Brian odiaba a sus adoradores de ojos vidriosos, con un odio que al principio era asesino y que después se tornó furor interno. De poder moverse, habría hecho cualquier cosa menos deshidratar a los Plumps. Tal vez se habría matado. Acariciaba interiormente todos los detalles de su autodestrucción. No estaba bien decidido si terminaría con su vida mediante el cuchillo, el fuego o un veneno corrosivo. Deseaba el medio que más le doliese. Desde un punto de vista, su ingeniosa preocupación con los detalles de su muerte era una bendición. Ello le impedía padecer la aprensión o la ansiedad de su creciente degeneración física. Su masoquismo era genuino. Cada nueva evidencia de fallo, visión torpe, mala audición, hinchazón permanente, lo recibía con deleite. Incluso podría recibir alborozado el servicio de deshidratación que los Plum requerían de él, puesto que era esta la causa primordial de su degeneración. Esto, sin embargo, apenas se le ocurrió. La violencia de su ego era demasiado grande. Pasó el tiempo, llovió a raudales. A veces, 20 Plumps se hallaban en la capilla, girando como embriagados, inexpresivos sus rostros. Después, a medida que los días se fueron alargando, la lluvia comenzó a amainar. Hubo un día claro, luego otro y después 2 seguidos. Llegaba el seco verano. Los adoradores comenzaron a frecuentar menos la capilla y cuando venían, no estaban mucho tiempo. La gradual sequía de los 3 cuerpos por el calor del verano no los intoxicaba, les tornaba soñolientos. Ya no estaban interesados en los dioses, en la higroscopia ni en el ungüento amarillo. En realidad, empezaban a sestear. Brian al principio no se atrevía a creerlo, pero cuando transcurrió una semana sin que se presentase un solo Plum para ser deshidratado, se sintió invadido por el mayor de los alivios. No habría más demandas. Los días eran ya más largos y brillantes. No habría más Plumps. Después, a medida que el aire se tornaba más seco, Brian descubrió que empezaba a encogerse. No se alarmó, pero sí se sintió intrigado. Permaneció inmóvil en su rincón con las piernas cruzadas bajo el cuerpo, pero cada día era más pequeño, más ligero, más seco que el día anterior. Traspasó el punto de la estatura normal que tenía antes de que el mecanismo de la capilla lo cambiase y siguió encogiéndose. La piel empezó a colgarle como a jirones y seguía encogiendo. No estaba alarmado.
Su preocupación era una emoción vaga solamente. Y a medida que transcurría el tiempo, en sus ideas se producían grandes lagunas llenas de voluptuosa negrura. Lentamente comprendió que aquellas tinieblas mentales, aquella incesante y bienvenida aniquilación de su mentalidad significaba la muerte. La muerte. No las destrucciones agonizantes que había estado planeando, sino algo mucho mejor. Y se gozó en esta idea. Pero aún sentía cierta curiosidad. ¿Por qué? Bien, supuso que los dioses no vivían eternamente y él se había esforzado hasta la extenuación al deshidratar a los Plums. Se había agotado por completo con esta operación y la estación de sequía le estaba exterminando. Al año siguiente los Plums, por primera vez en su agonía, comenzó a reír. Al año siguiente los Plums tendrían que buscar a otro dios. Al fin se sentó en su rincón del tamaño de un muñeco. Ya no oía, veía ni sentía. Su mente se había detenido. Estaba reducido casi a la nada. Sus brazos y piernas eran más pequeños que huevos de zurcir. Ya no existía Brian. De haberle quedado una chispa de ego para efectuar una declaración, habría jurado que estaba muerto. Pero los Plums no corrían peligro inmediato de perder a su dios. Cuando llegara la estación de las lluvias, Brian despertaría de nuevo, y una vez más se vería obligado a reemprender su forzado servicio hacia ellos. Como adorado, como Dios, a Brian le quedaban aún muchos años de acción higroscópica en favor de los Plums. Pero ahora era verano. Sincronizando con el ciclo de sus adoradores, el dios de los Plums también sesteaba. Estás escuchando Martes de Terror en Alma en Radio, Glam Stereo, Radio Trovador. No sé qué me gusta más, si el cuento o las voces de nuestras almas condenadas. Lo dejamos en empate. Voy a birria de cuento, por llamarlo a eso de alguna manera. Menudos becarios principiantes. No, por favor. ¿Todo el camino así? No. No. Digo yo que mi hijo tendrá derecho a opinar, ¿no? Señora, o lo calla usted o le grapo la boca. A ver si te atreves, Torrupia. Ahora mismo se lo demuestro. ¿Qué digo yo? Que los espectadores no tienen la necesidad de escuchar esto. Así que mejor nos vamos a despedir ya, con un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros, Ediciones Verdachi y la revista El Tren de la Bruja. Y otro saludo también para todos nuestros oyentes de Alma en Radio, Glam Stereo y Radio Trovador. Y recordad también que podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast Luxferre Audios, donde disfrutaréis de todos nuestros podcasts: Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Cinesfera y Momentos Eróticos Dos Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcast: Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast y un largo etcétera. Podéis escucharnos cuando y donde queráis. Y no olvidéis de que tenemos abierta nuestra convocatoria de relatos y poemas para Halloween hasta el 30 de septiembre. Aún podéis participar.
buscamos textos inéditos relacionados con la licantropía, de entre 500 y 1000 palabras. Podéis enviarnos vuestras obras junto con una biografía y una sinopsis a la siguiente dirección: conexiónconlaluna@gmail.com. No os olvidéis poner en el asunto Noche de Terror 7. Así que echad la imaginación, que esperamos vuestras aportaciones. Muy bien dicho, Odín. Y también para el especial de Navidad, Navidad de Terror 4. Enviad vuestro relato o poema a conexiónconlaluna@gmail.com, también entre 500 y 1000 palabras. Relatos terroríficos relacionados con la Navidad. Así que, tomad nota. Señora, quíteme los asquerosos monos de encima. ¿O es que no se da cuenta de que no tiene nada que hacer? ¡Tome! ¡Yo se la ha llevado! ¡Voy a darle una buena paliza! Un momento. ¿Qué ha sido eso? No estamos solos. En este programa no ganamos para disgustos. Es hora de despedirnos, valientes oyentes. Pero no os preocupéis. Los horrores acechan siempre y estaremos listos para asustaros una vez más la próxima semana. Así que, si aún podéis dormir, recordad que las pesadillas guardan en la oscuridad.